Bien, comenzamos entonces con este repaso de argumentación. Sabemos básicamente para qué estamos viendo esta unidad. eh, Esto de qué es argumentar, sabemos que hay ciertas características básicas de la argumentación que tienen que ver con el convencer y el persuadir, porque hay un punto de vista que vamos a defender con ciertas razones y dependiendo de lo que queramos, ¿cierto? Vamos a hacerlo de manera racional cuando queramos convencer o de manera emocional cuando queramos persuadir, ¿cierto? Y ahí, por eso tenía esta portada. Voy a ir pasando rápidamente porque, como les decía, esto es un repaso y aquí me interesa que nos detengamos para que podamos tener una visión global de todo esto que estamos viendo, ¿cierto? Recordar que en el discurso argumentativo la finalidad siempre es convencer, a veces es una de las dos o a veces pueden ser las dos. La gran característica del convencer es que yo a través de argumentos racionales voy a intentar influir en el otro, ¿cierto? Para poder eh, hacer lo que cambie de opinión. Y en el caso del persuadir, lo voy a hacer mediante argumentos emocionales, ¿ya? Donde yo puedo ver mezcladas estas dos cosas en la publicidad, y eso lo hemos conversado. El tema debe ser polémico, el canal ya sabemos que puede ser oral, escrito o mediante los medios masivos, y dependiendo de cómo se dé y dónde se dé, vamos a determinar la calidad y la formalidad. ¿Ya? Eso lo tenemos claro, siempre hay una relación dialógica porque como hay un tema polémico, entonces siempre voy a tener esta cosa de que yo digo algo y el otro va a intentar rebatir lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? Ahora, internamente, ¿cómo se da el discurso argumentativo? Con una tesis, ¿cierto? Que es la idea que yo quiero defender, siempre es una afirmación, eso significa hoy día llueve, hoy día no llueve, pero siempre lo voy a afirmar. Después vienen las bases, que tiene que ver con los primeros argumentos, argumentos que son, como su nombre lo indica, argumentos básicos, y son básicos porque eventualmente se pueden caer, puede que no sean tan sustentables, pero para eso, ¿cierto? Existen otros argumentos más sólidos que se llaman garantías. ¿Y por qué son más sólidos? Porque estos argumentos yo los puedo sustentar con los respaldos. ¿Y qué son los respaldos? Son todas aquellas pruebas, si queremos llamarlo así, que me permiten sostener que lo que yo estoy diciendo es verdad. Entonces ahí yo tengo la fotografía, tengo las imágenes, tengo los gráficos, tengo instituciones, ciertas citas de personas que tienen cierta autoridad, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros encontramos en los textos o en los eh, discursos, ¿cierto? Cuando a veces escuchamos que hay una persona que está defendiendo una idea, eso es lo que nosotros estamos viendo. Después clasificamos la argumentación de acuerdo a lo que yo quiero, que es el propósito. Entonces, si yo quiero convencer, tengo fundamentos objetivos que se llaman lógico-racional, o si yo quiero persuadir, tengo argumentos retórico-persuasivos que tienen que ver con fundamentos emotivos. Y de acuerdo a la estructura, si solamente tengo tesis, bases, garantías, respaldos, voy a tener una argumentación secuencial, o si se da una ocasión en donde el texto, ¿cierto?, tiene una idea que quiere defender y aparece otra en contra de ella, entonces voy a tener una argumentación dialéctica. Y ahí tengo tesis, contratesis, garantías contra garantías, respaldos contra respaldos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se empieza a mover todo esto en el texto? Porque mediante recursos verbales, ¿cierto? Nosotros nos vamos dando cuenta que quieren convencernos o persuadirnos de algo. Entonces, para eso utilizan frases intercaladas, que en el fondo son las explicativas, conectores, ¿cierto? Adversativos, concesivos, causales, consecutivos, lo estuvimos viendo en algunos textos, y por supuesto con un léxico culto. Léxico culto no significa que todo es formal, puede ser formal o informal, pero siempre dentro de lo culto, ¿ya? Ahora, si la argumentación se da de manera presencial, la vamos a acompañar además de algunos recursos no verbales, como las características físicas de quienes estén presentes, los gestos, los movimientos, las miradas, la risa, el llanto. Entonces, cuando se da de manera presencial, se conjuga tanto lo verbal como lo no verbal, ¿ya? Y llegamos a lo que vimos el día sábado, que son los tipos de razonamiento, o sea, cómo de alguna manera nosotros nos
tratan de convencer o persuadir de las ideas, ¿cierto? Ya sea por analogía, que es cuando hay comparación de ideas, por generalización, que se da cada vez que se hace extensiva una situación. Entonces si en una esquina, eh, no sé, pues todos los días siempre pasan 10 personas y de las 10 personas se caen 6, entonces yo a partir de eso digo, en esa esquina todos los días hay un accidente. Entonces a partir de un evento generalizado yo puedo hacer una tesis y a partir de eso, ¿cierto?, genero el resto de argumentos. Por causa, que en el fondo es como empezar a generar al revés. O sea, yo primero digo las razones por las cuales quiero defender la idea y después digo la idea que quiero defender. Después viene por signos, y por signos siempre recuérdenlo cuando uno va al médico y da todas las señales para sacar un diagnóstico. Entonces, me duele la cabeza, estoy con tos, me duele la espalda, entonces el médico va a decir, usted tiene gripe o usted puede estar haciendo una pulmonía, una neumonía, qué sé yo. Y por autoridad es cuando necesito de alguien prestigioso en alguna materia y a partir de eso, ¿cierto? Yo voy a ir teniendo cierto respaldo para lo que estoy diciendo, ¿ya? Eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Ahora, ¿dónde lo hemos visto? En los distintos textos, ¿cierto? Como el que vamos a ver hoy día, que se llama El miedo del chileno a ser donante de órganos. Consulta, ¿quién ya leyó este texto? ¿Quién ya lo Yo lo leí, ¿Quién? Nayaret, yo lo leí. Ya, muy bien. ¿Quién más? Yo lo leí, pero hace rato ya. Ya, no sé, no importa, no importa. Entonces, yo voy a hacer una lectura para que lo tengamos presente entre todos y vamos a ir dialogando las preguntas, ¿les parece? Ok. ¿Tienen su texto a mano alguno? ¿Sí? Ya. Véalo Y si nomás, no, profe, los porque que puedan, yo voy si en no, los que camino. puedan van viendo la pantalla, si no hay problema. Ya, chiquillos. Entonces, dice, el miedo del chileno a ser donante de órganos. Y dice que es una adaptación. Que diga que es una adaptación quiere decir que no es el texto original, sino que de alguna manera hay cierto resumen o hay algunos fragmentos que se pudieron haber sacado del texto original. ¿Ya? Dice así. El tema de los donativos de órganos volvió a estar en el centro de la polémica en Chile luego de que Alejandra Ádaros, de 25 años, quien sufría de fibrosis quística, no alcanzó a recibir a tiempo el trasplante de sus 2 pulmones y murió en la Clínica Las Condes de la capital. 7 meses debió esperar la ingeniera civil industrial para la cirugía, y su deceso generó una crítica más sobre la ley de trasplantes 19.451, que impulsa además, destraba la donación de órganos al darle un carácter de donante a todos los mayores de edad que no han expresado en vida la voluntad contraria ante la actitud de los chilenos frente al problema. Sin duda, el problema más grave es que, de acuerdo a cifras del Registro Civil de Chile, desde el 15 de enero pasado, día que la ley se validó, hasta la tercera semana de mayo, un total de 276.377 chilenos optaron por el Registro Nacional de No Donante a través de un formulario que solicitan al obtener o renovar la cédula de identidad o el permiso de conducir. Según explicó a la web www.v.cl, el neurólogo Juan Eurolo, jefe de la Cátedra de Neurología en la Universidad de Valparaíso, y el médico del hospital Carlos Van Buren, la causa de esta negativa está en la poca aceptación que la cultura chilena tiene de la muerte. Eurolo señaló a www.v.cl que la gente le tiene miedo a 2 cosas con respecto a la muerte. Una es al dolor que se puede producir y en segundo lugar a lo que pasa después de morir. ¿Se acaba la conciencia junto con el cerebro? Mientras más cultura tiene la persona, más tranquila se queda respecto de este tema, porque lo tiene claro que la conciencia está en el cerebro, de modo que sin cerebro no hay nada que hacer. En tanto, para el abogado Aldo Topacio, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso,
siempre cree que la cultura de la muerte que tiene el país ligada al más allá, o mejor dicho, a un cielo o a un infierno, no le permite ser racional. Una vez que se tiene certeza científica total, ya se puede certificar la muerte. Ahora pienso que ese es el punto que puede dificultar a las personas tomar la decisión de donar o no donar, porque ahí se entrelazan elementos muy válidos, probablemente de origen religioso, y la persona puede tener dudas de si la certificación es exacta. Es decir, con todo el cientifismo que puede tener el equipo médico, con toda su calidad científica, aún así la persona puede tener reservas, ya que se enfrenta a un problema que es permanente en el ser humano, que es la existencia. El problema de la disposición del propio cuerpo puede resultar difícil, explicó a la web www.v.cl. Con todo, creo que estadísticamente se dan poco estas situaciones. Creo que el problema está en que para estos efectos la gente se muere menos. Hay que pensar que se trata de personas sanas, generalmente jóvenes. Esto va reduciendo la posibilidad, agrega Topacio, sobre porque hay pocos donantes en Chile. Sobre por qué, ahí ojo, está mal escrito eso. Sobre por qué hay pocos donantes en Chile. Asimismo, la negativa de los familiares a donar órganos es debido especialmente a la esperanza que se tiene de que el paciente con muerte cerebral pudiera revivir y se debe a ese pensamiento católico de que se puede levantar de un día para otro como Lázaro. La gente no sabe que la muerte no es un acto, no es un momento, es un proceso. Nadie muere de un viaje aunque le hayan cortado la cabeza en una guillotina. El cerebro sin sangre no se demora más de 3 minutos en morir y ya desde el primer segundo está en coma. Muriendo el cerebro, la persona está muerta. Ahora, el resto es nada. Más lo que tiene que venir. Hasta 15 días después de morir, siguen creciendo las uñas y el pelo y los músculos, incluso podrían revivir. Es complejo y es un proceso, señala Eurólogo. 20% de los chilenos son contrarios a donar. Alejandra Ádaros se había agravado el martes, cuando una hemorragia interna la sacó de la lista de prioridades, pero la aparición de un donante sumada a una leve mejoría en su condición en las últimas horas de esa jornada, le permitió a los especialistas intentar el procedimiento que, tras casi 5 horas de duración, le provocó una falla multisistémica irreversible. Por su parte, Ernesto Palm, gerente general de la Corporación de Trasplante, declaró a www.lanacion.cl que es absolutamente normal la cantidad de inscritos. La donación de órganos es un tema complicado y es entendible que exista gente que no acepta ser uno. Palm informó que, de acuerdo a cifras que maneja, un 20% de la población es contraria a ser donante, y si lo trasladamos a un total nacional, eso representa 3 millones de personas, por lo que 270.000, si bien no es lo ideal, todavía significa una cifra baja. Aunque la verdadera preocupación que tiene Palm es crear mecanismos para reducir una lista de espera que actualmente bordea los 1.800 pacientes y una campaña educativa que promueva la donación entre la gente chilena. Bien, bien, chiquillos. Entonces, antes de pasar a cualquier pregunta, la pregunta esencial es la siguiente. ¿De qué se trata el texto? Sobre la donación de órganos. Perfecto. Sobre la donación de órganos, ¿dónde? Acá En Chile. En Chile, ¿ya? Es importante, ¿por qué? Porque claro, el tema sí es la donación de órganos, pero si se fijan, no hablan de una donación a nivel mundial, sino que están especificando lo que pasa con la donación de órganos acá en Chile. Perfecto, donación de órganos en Chile. ¿Qué me dice? No voy a preguntar por párrafo porque si no nos demoramos mucho, pero ¿qué me dicen en general de la donación de órganos? Que hay pocas personas que están dispuestas a donar, que hay poco porcentaje. ¿Ah? Que hay poco porcentaje, ¿qué más? Me habla un poco también de las razones. Ya, ¿cierto? Me dice primero, que este tema de donación de órganos volvió a estar o volvió a ser un tema polémico en el país, ¿cierto? Y a propósito de qué vuelve a ser polémico, A causa de Alejandra Ávaros. ¿cierto? A causa de una persona que fallece con, en este caso, una fibrosis quística. ¿Qué más me dice?
Vuelve a la polémica, me dice que aquí en Chile hay poco porcentaje. ¿Qué más? La ley de Hablan de trasplante. Ya, hablan expertos para descifrar el porqué de la poca donación de órganos. perfecto, ¿cierto? Hay expertos que dicen por qué o tratan de dar las causales de por qué puede existir pocas personas que quieren donar, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas razones? La poca cultura. Ya, por un lado hay un tema cultural, y ese tema cultural, ¿con qué tiene que ver? Porque no es que sean personas incultas, ¿cierto? Es poca cultura en torno a qué. Con respecto a la muerte. Ya, es una cultura con respecto a la muerte, porque pueden ser personas, entre comillas, ¿cierto?, más cultas desde el nivel intelectual, si que lo queremos llamar así, pero también hay un cuento de cultura religiosa, ¿cierto? Entonces, desde esa Claro. perspectiva también está esta cosa de lo intelectual y lo dogmático. Entonces, hay una cosa de cultura religiosa y una cosa de cultura en torno a la muerte. ¿Qué se piensa de la muerte? ¿Qué piensan las personas de la muerte? Que hay algo más allá de eso. Ya, ¿cierto? Que en realidad las personas, como que, ¿qué pasa con las personas que mueren al tiro? No. Lo que pasa es que la gente, la familia piensa que está esperando el milagro que pueda sobrevivir. Entonces yo Ya, creo que la familia por eso no dona, siempre teniendo la esperanza de que la persona pueda reaccionar, pero los médicos dicen que no. Dicen ya, que una vez que se muere el cerebro ya no hay posibilidades. perfecto. Entonces ahí, por ahí ya vamos encontrando algunos argumentos, en este caso, de por qué la gente debería donar, ¿cierto? Claro, las personas no donan o no inscriben a su paciente como donante porque en el fondo tienen la esperanza de que puedan, de acuerdo a lo que el texto dice, a que puedan recuperarse, ¿cierto? Pero ahí está la contraparte de los médicos que dicen que en el fondo la muerte se da de un momento a otro o no. ¿Qué dicen los expertos según el texto? Sí, que el cerebro en morir se demora 3 minutos. Ya. Y que en el fondo la muerte me dice que es un proceso. Sí. ¿Se fijan? Sí. Entonces, miren, Sí, eso. vamos a ir viendo con el mismo texto. Ya, decíamos que se da nuevamente la polémica por esta chica que falleció, ¿cierto?, de fibrosis quística. Si preguntamos, y aquí ya nos vamos netamente a la comprensión lectora, ¿cuánto debió esperar para la cirugía? 7 7 meses. meses. Ya. ¿Qué generó su muerte? ¿Qué genera? ¿Qué pasó cuando ella muere? ¿A quién criticaron? ¿O a qué criticaron? A la ley de trasplantes A la ley de en Chile. trasplantes, ¿cierto? Da lo mismo el número. Y que dice que esta ley impulsa y destraba la donación de órganos porque le da un carácter de donante a todos los mayores de edad. O sea, en el fondo critican la ley, ¿cierto? Que le da carácter de donante a todas las personas que siempre que no lo hayan hecho en vida, no hayan dicho que no quieren ser donantes. En el fondo, todos somos donantes. Eso dice la ley. Todos nosotros somos donantes si es que no manifestamos lo contrario en vida. Eso es lo que dice la ley. Entonces, eso es lo que tiene que ver ahí como con la crítica, ¿ya? Y dice que el problema es más grave. ¿Por qué? Porque a una fecha específica, ¿cierto? Hay 276.000 personas que optaron por no, ¿cierto? Ser donantes. ¿Se fijan? Entonces, cuando renovaron su carnet, dijeron que no serían donantes. Después, y aquí ya estamos con lo que tenía que ver con los razonamientos por autoridad. Tenemos el primer razonamiento por autoridad, con el neurólogo Juan Neurólogo. ¿Y qué es lo que dice él? ¿Por qué la gente, cierto, lo que hablábamos recién, por qué la gente no quiere donar? Porque hay poca aceptación ante la muerte. Nosotros los chilenos le hacemos el quite a hablar del tema de la muerte, ¿sí o no? Sí. Le tiene miedo a la muerte. Le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a la muerte, ¿cierto? Y eso es lo que dice también este doctor.
dice que la gente le tiene miedo, y no le tiene miedo a la muerte en sí, sino que a dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? El dolor que provoca, El dolor. y ¿qué más? A lo que pasa después de morir. Mm. ¿Se fijan? Y ahí es donde decía este doctor que mientras más cultura tiene la persona, más tranquila se queda, ¿cierto? Claro, si uno sabe más del tema de la muerte, ¿ya? Entre comillas, está más tranquilo porque tiene claro que la conciencia, ¿cierto?, está en el cerebro, y si el cerebro muere ya no hay más conciencia, ya no se sabe qué está pasando con uno, etcétera, etcétera. Entonces, acá ya todo esto de acá es un argumento racional, es un razonamiento por autoridad, y aquí hay otro razonamiento por autoridad, fíjense bien, porque uno es de un médico, y la otra ¿de quién es? De un abogado. De un abogado, ¿cierto? Y aquí el abogado también dice que la cultura de la muerte que tiene el país, ligada al más allá, no le permite ser racional. Entonces, ahí tenemos las dos perspectivas de por qué en Chile hay tanta negativa a la donación de órganos. Ahora, ¿cómo se acaba este problema, entre comillas? Dice, una vez que se tiene certeza científica total, se puede certificar la muerte, ¿cierto? Y ahí es donde dice que se dificulta a las personas tomar la decisión de donar o no donar. ¿Por qué? Porque ahí está el problema de origen religioso, la duda si es que la validación de la muerte es exacta o no, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Porque dice que las personas pueden tener reserva, porque hay un problema permanente del ser humano, ¿cierto? En cuanto a la existencia, al problema de distribución del cuerpo, ¿ya? Entonces, bueno, con todo eso se genera este detalle de por qué no se quiere donar. Ahora, ¿qué más dice aquí? Claro, y en el caso, dice, de los donantes, dice, para todos estos efectos hay que pensar que se trata de personas sanas, generalmente jóvenes, y eso reduce entonces la posibilidad sobre por qué hay pocos donantes en Chile, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los familiares? ¿Por qué los familiares se oponen? Y ahí está lo que conversábamos recién. En el caso de los pacientes con muerte cerebral, piensan que a lo mejor puede revivir el cerebro. Y eso tiene que ver netamente con el pensamiento católico de esta cosa como Lázaro, levántate y anda, ¿cierto? Es un poquitito eso, ¿ya? Y ahí es donde explica que la muerte es un proceso, que nadie se muere de un viaje, que aunque le corten a uno la guillotina. Entonces, fíjense en detalle, aquí hay más razonamiento, porque de alguna manera, ¿qué es lo que pasa acá? Dice, la gente no sabe que la muerte no es un acto, sino que es un proceso. Nadie muere de un viaje, aunque le hayan cortado la cabeza con guillotina. Entonces, aquí también hay un razonamiento podríamos decir, por analogía, ¿ya? O sea, aquí se compara una muerte de cualquier tipo a otra, en este caso, cuando le cortan la cabeza a alguien con guillotina. Hasta en ese caso, el cerebro sin sangre, dice, no se demora más de 3 minutos en morir. ¿Se fijan? Porque desde el primer segundo está en coma. ¿Se fijan? Entonces ahí ya hacen una comparación. Y ahí la persona está muerta, y el resto es lo que tienen que venir. Después también dice que hasta 15 días se siguen creciendo las uñas, ¿ya? Y que pueden revivir. Entonces, por eso me dice que es un proceso. Y ahí ya después sigue el ejemplo de lo que pasó con esta persona que falleció, ¿cierto? El proceso de ella, básicamente, ¿ya? Y las cifras, y aquí también ya tenemos, recuerdan que hablábamos razonamiento de datos y hechos, bueno, 20% de la población es contraria a ser donante, ahí tenemos datos. Entonces, si ustedes se fijan, todo este texto, de alguna manera está asociado a la argumentación y a los tipos de razonamiento. Entonces, ¿cuál será el objetivo de este texto, creen ustedes? ¿Cuál será el objetivo final de este texto? Creo que es informar a la gente y crear conciencia para que más sean donantes. Ya, ¿cierto? Claro, por un lado, sí, tiene que ver con la entrega de información, pero más que entregar información, tiene que ver con que nosotros tomemos conciencia de la importancia de donar y que aprendamos, ¿cierto? ¿Qué pasa en Chile con esta donación de órganos, y que cambiemos un poco nuestra mentalidad en torno a la donación de órganos? Entonces, se fijan que aquí estaban las preguntas que las conversamos recién. ¿Qué hecho puso en el centro de la polémica la donación de órganos en Chile? ¿Por qué la ley impulsa y destraba la donación?
¿A cuántas personas optaron por no donante? Eso ustedes lo responden, ¿cierto? Ya con calma, pero es lo que conversamos recién. Ahí están las cifras, cuántos son contrarios a donantes, cuál es la preocupación que tiene el gerente general de la Corporación de Trasplantes. Ahí está la primera pregunta que les hice, ¿cuál es el tema? ¿Ya? ¿Y cuál sería la tesis? Y con eso también sería bueno para que fuéramos cerrando. ¿Cuál es la tesis de este texto? Dice, normalmente el título le da un indicio al respecto. ¿Qué El miedo podríamos...? del chileno no ser donantes de órganos. ¿Miedo, dice usted? Sí, Ya, pero el recordemos que miedo la del tesis... chileno. Las razones de por qué no se motivan a ser donantes. Las Ya, causas. pero ojo, la tesis es una afirmación. Entonces, la afirmación que nosotros podríamos sacar de este texto, ¿cuál podría ser? Porque después vamos a defender la idea. Miedo de los chilenos a ser donantes. Po. Ya, entonces, pero ese sería un tema. Como tesis lo tendríamos que decir, los chilenos tienen miedo a ser donantes de órganos. ¿Se fijan? Sí. Y ahí, acuérdense que siempre viene después el por qué. ¿Y por qué los chilenos tienen miedo a donar órganos? Ah, porque tienen miedo a la muerte. Y tienen miedo al dolor de la muerte, tienen miedo a qué pasa con la muerte, ¿se fijan? Y ahí nosotros podemos empezar a sacar las razones que se nos dan ahí en el texto. Entonces, si nosotros decimos, los chilenos tienen miedo a donar órganos, y aquí podemos decir los argumentos. Y los argumentos son los que dicen, en este caso, el médico y el abogado, ¿se fijan? Porque hay un problema de cultura, ya sea religiosa o de conocimiento en torno a la muerte, porque las personas creen que el paciente se puede recuperar de un momento a otro, porque no hay conocimiento en torno a qué pasa con el cerebro una vez que se muere. ¿Se fijan? Y ahí dejamos los argumentos. ¿Se fijan? Ahí nos sirve. ¿Ya? ¿Algún otro argumento? Puede ser la falta de cultura o educación general. ¿Cierto? Miedo La falta de sin cultura de educación general. ¿Qué más? La negativa de los familiares a donar los órganos. el origen Bien. religioso de las personas o ¿Cierto? familiares, Ya, o negativa la de los familiares. motivo de la familia, y un Ya. paciente de muerte cerebral que tiene esperanza y que se mejora. Y fíjense, yo ahora lo voy a poner en otro caso. ¿Qué pasaría si cambiamos la tesis? Porque la tesis que nosotros dijimos es el chileno o los chilenos tienen miedo a donar órganos. Si cambiamos la tesis y dijéramos, a ver, ¿cómo podríamos decir? Los chilenos debemos donar nuestros órganos al morir. ¿Por qué? Y aquí podríamos poner los argumentos. ¿Por qué deberíamos donar órganos? De acuerdo a lo que el texto plantea. ¿Habría más gente viva? Ya. No ¿Qué habría más? una lista tan extensa de personas enfermas en esa área. Ya, porque no habría una lista tan extensa. Ya, ¿por qué más? ¿Qué dicen el abogado y el médico? Porque una vez que estamos muertos, Una vida el cerebro ya esperanza. no funciona, ya no tenemos conciencia de lo que ocurre, ¿se fijan? Entonces ahí ya tenemos un argumento racional, ¿cierto? Debemos donar órganos, ¿por qué? Porque una vez que uno está muerto ya no siente lo que pasa con uno, ya no hay conciencia. ¿Se fijan? Es como frío decir, bueno, si se murió, ya se murió, ya, pues, ¿qué más hay que hacerle? Claro, claro. Pero, Si lo ponemos en esos términos, es un poco eso. claro, Es un poco eso. ¿Se fijan? Pero eso es lo que plantea el médico. O sea, una vez que el cerebro muere, ya no se siente absolutamente nada. Entonces, la persona que fallece, ¿cierto? No va a sentir si le están sacando un riñón o si le están sacando una córnea. En el fondo es eso. Ahora, claro, como dice usted, es duro decirlo, ¿cierto? Y para los familiares también, porque es un momento difícil, pues, que se muera una persona. Pero desde el otro lado, ¿cierto? Hay que verlo en la perspectiva que estoy salvando una vida, o que puedo salvar una vida. Y por ahí también, si nos vamos a otro, ya saliéndonos del texto, es una forma de que mi persona fallecida, mi familiar, mi amigo, qué sé yo, viva en otra persona también. ¿Se reencarna en otra persona? Claro, y ahí podemos jugar con otros temas, ¿cierto? Ya nos vamos Sí. del texto, ahí podemos estar como con el cuento de la reencarnación. De hecho, hay un spot, una propaganda, ¿cierto? Bueno, publicidad,
y no sé si la han visto, si la encuentro se la envío por WhatsApp, de un perrito que a su amo lo llevan al hospital grave. No sé si la han Sí, visto. sí, he visto, sí. Ya, lo llevan grave al hospital, el caballero muere, y resulta que hacen el trasplante, el perrito se queda ahí todo el rato afuera, y cuando sale la persona que le trasplantaron, no me acuerdo qué era el trasplante, si corazón, lo que sea, Corazón, el perrito lo reconoce, y va donde sí. él. Y eso, bueno, ahí ya tiene que ver con todo lo que decíamos de la argumentación, lo emotivo, esta cosa del persuadir, de que me toman la fibra sensible, ¿cierto? Y de alguna manera hacen que yo cambie un poco el switch con respecto, en este caso, a la donación de órganos. ¿Se Claro, fijan? Sí, lo usan voy para a buscarlo y se lo sensibilizarme. voy a enviar por WhatsApp para los que no lo hayan visto. Entonces, ahí tenemos elementos súper importantes también con respecto a esta cosa de la argumentación. ¿Se fijan? De hecho, en los hospitales, cuando pasa eso, hay personas encargadas de hablar con la familia para convencerlos de donar los órganos. Claro, claro, hay un equipo, ¿cierto? Médico y psicológico, ¿cierto? En donde hablan con los familiares, les tratan de explicar cuál es el proceso, qué es lo que va a pasar. En el fondo también me imagino que les dirán que la persona fallecida ya no va a sufrir, ¿cierto? Al hacerle ese proceso. Entonces yo creo que por ahí también utilizan todo un arsenal de elementos persuasivos para que finalmente las personas o los familiares en este caso donen el órgano de su fallecido. Ya, pero es un tema que siempre da bastante que hacer, porque por lo menos aquí en Chile tenemos todavía una lista inmensa de personas que esperan trasplante, y me imagino que ahora con esto del coronavirus debe haber mucho más, porque quedó todo estancado. Sí. ¿Se fijan? Así que bien, eso es. Consultas, preguntas, busquen más argumentos si es que encuentran ahí en el mismo texto, para que los vayamos comentando. Bueno, aquí esto ya es para que lo busquen ustedes con respecto al vocabulario. Fíjense que habla de las cifras. Él entiende que la donación es un tema complicado, ¿cierto? Habla ahí también de esta chica que fallece. Y eso es lo relevante. ¿Quién se acuerda de algún otro spot publicitario que toque la fibra ahí sensible o que tenga que ver con la donación de órganos? O con otro tema, ya saliéndonos de la donación de órganos, pero con otro tema en donde traten de hacernos reaccionar con respecto a alguna actitud de la persona. Este año no creo que se dé tanto porque estamos con coronavirus, pero estoy pensando, por ejemplo, los spots que aparecían para las fiestas patrias. Sobre el alcohol. Sí, sí, ¿cierto? Sí. Maneja Yo me con cuidado. acuerdo, yo me acuerdo de spots sobre la donación de órganos cuando ¿Ya? decían de que había que hablarlo en familia, Ya, para cuando pasara, respetar la voluntad, porque eso pasaba, que hay gente que quería donarlo, pero al final la familia era la que decidía, y claro. no se respetaba la voluntad del donante. Claro, pues, muchas veces la persona es donante de órganos o le dijo a la familia yo quiero ser donante, pero resulta que a la hora de fallecer la familia por el dolor y por todo lo que el mismo el texto planteaba, finalmente dice Ellos que no deciden. y ellos deciden, pues, Claro, ellos deciden. Sí, y es verdad. ellos deciden. Ahora, ahí Yo ya no- después ahí nos podemos ir a otro tema, a lo sobrenatural. No sabemos